atmósfera. Pero profesor, ¿cómo que se va el agua a la atmósfera? Hemos hablado cuando hemos hecho clases de xilema y floema. Entonces, ¿qué sucede en la hoja con el agua? Sucede el evento de la transpiración. ¿Y qué es la transpiración? En donde el agua que permanece en la lámina foliar se evapora y sale al exterior, a la atmósfera. ¿Y eso tiene su sentido? ¿Tiene su porqué? Sí, tiene su porqué. ¿Cuál es el porqué de este movimiento del agua? Suelo, planta, atmósfera. El sentido es que debe salir el agua por los estomas que se encuentran en mayor cantidad en la epidermis inferior de la hoja. Debe salir por ahí, ¿para qué? Para que se haga un recambio del agua. Porque al salir, le decía varias veces, al salir el agua convertida en vapor fuera de la hoja, lo que genera es que haya un tirón del resto de moléculas que se encuentran desde el suelo y debe atravesar toda la planta. ¿Debido a qué? Debido a la propiedad del agua que se llama cohesión, que viene a ser la unión de entre molécula y molécula a través de puentes de hidrógeno. Esa unión, esa propiedad de unión entre las moléculas del agua genera ese ciclo repetitivo. Ahora, ¿cómo es que la ósmosis, nuevamente regresando a la definición de ósmosis, cómo es que el agua ingresa hacia el otro ambiente? Me refiero de un lugar de menor concentración de solutos a un lugar de mayor concentración de solutos. ¿Cómo se realiza ese movimiento? Esa explicación se da conociendo la fórmula de potencial hídrico. Para poder definir qué es potencial hídrico, vamos a definir primero qué es potencial químico. Y el potencial químico se refiere a la energía libre que posee un mol de sustancia en consideración. La energía libre que puede tener, qué sé yo, cualquier otro tipo de sustancia. En este caso, como nosotros vamos a hablar de potencial hídrico, la sustancia en consideración será el agua. Entonces podríamos decir, potencial químico es la energía libre que posee un mol de agua y que brinda la capacidad a un sistema para realizar un trabajo útil a una temperatura determinada y a una presión determinada. A eso se refiere potencial químico. ¿Y cómo definimos potencial hídrico? Potencial hídrico será el trabajo que habría que suministrar a una unidad de masa de agua que está ligada a tejido de una planta, si hablamos en el vegetal, o está ligada a los coloides en el suelo. Entonces, ¿para qué? Para poder llevarla a un estado de referencia, que es el estado correspondiente al del agua pura, agua libre. ¿Qué es el estado de referencia? Si nosotros nos ubicamos en una célula, hay que ubicarnos en una célula. El agua está libre dentro de la célula, me refiero, el agua en un estado, el agua pura o agua en estado de referencia, podríamos decirla o analogarla con el agua destilada. ¿El agua destilada es agua pura? ¿El agua desionizada será agua pura? ¿Por qué no, María? ¿Por qué no, Grace? ¿Por qué no? ¿Por qué, ustedes han llevado de Abstin? Bueno, en la preparación de soluciones se les pide utilizar como disolvente agua destilada o agua de caño. Agua destilada, ¿por qué? Porque no tiene impurezas. ¿Por qué nosotros tomamos agua? ¿Cómo se llama esa agua que ustedes están tomando? Agua mineral, que eso no es agua mineral. ¿Por qué tomamos agua mineral supuestamente? Porque es un agua que no contiene impurezas, que en realidad es agua ozonizada, que es diferente. El agua ozonizada simplemente es un agua que atraviesa un montón de filtros, microfiltros, y sale. Y puede tener una alta pureza, pero no es puro. Entonces, ¿por qué
el agua destilada sí hablamos de agua literalmente pura. Y a esa agua se le conoce como el agua en estado de referencia. A ver, el agua en estado de referencia es el agua libre. Así como cuando estamos solteros, así. El agua en estado de referencia es el agua libre. O sea, sin impureza, sin que esté retenida por soluto, sin que haya ninguna molécula de sal. Sin embargo, eso en la práctica, si analizamos el agua que está, por ejemplo, dentro de las células de la raíz, el agua estará en estado de referencia, no está en estado de referencia, porque está capturada, está embebida. Si entra el agua a la célula, ¿en la célula qué tenemos? O en el vegetal, el agua se deposita en la vacuola, ¿estamos? ¿Y en la vacuola qué tenemos? ¿La vacuola de qué sirve? ¿Cuáles son sus funciones? Tiene un montón de impurezas, tiene desechos, y esa agua y esos desechos retienen al agua. Entonces la energía libre del agua que está en una vacuola, por ejemplo, la energía libre que está en el agua de una vacuola, ¿será alta o será baja? Cuando el agua está en un estado de referencia, o sea, esta agua pura, la energía es alta. Entonces, cuando está en la vacuola es baja. Claro, la energía cuando está retenida por coloides, sales, moléculas, cualquier tipo de solutos, la energía libre es baja. Entonces, ¿qué es lo que se da en el momento de la absorción del agua por las raíces? El agua está embebida en los coloides del suelo, ¿estamos? Si es un suelo arenoso, estará en la arena. Si es un suelo arcilloso, estará embebido en el suelo arcilloso. Ahora, la raíz, ¿cómo va a pasar el agua embebida hacia la raíz? Entonces, hay que hacer un trabajo para poder extraer el agua que está unida al coloide del suelo y pueda ingresar hacia las células de la raíz, y luego ya pueda ser transportada por el xilema. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos un vegetal completo. Tenemos por aquí las raíces. Tenemos un corte, raíz con coloides. ¿Y qué sucede acá? El potencial hídrico negativo atrae agua hacia la raíz. El potencial hídrico dentro de la raíz será menor al potencial hídrico fuera de la raíz. Y eso obedece nuevamente al principio de ósmosis. Si aquí hay más agua, porque se supone que este suelo ha sido irrigado, el potencial hídrico va a ser mayor fuera de la raíz que dentro de la raíz. Por lo que, como es mayor y aquí es menor, el agua se transporta, la energía va de un gradiente de mayor potencial hídrico a un lugar de menor potencial hídrico. Por ello, cuando ya va subiendo por el tallo que tenemos aquí, la cohesión y la adhesión atraen el agua hacia el xilema. El potencial hídrico a esa altura del tallo o el xilema será menor que en la raíz. Y si seguimos acercándonos hacia las hojas, también el potencial hídrico será menor. Por lo tanto, tengo un cuadrito. Es lo que les decía. A ver, en el suelo, aquí en el suelo, ¿cuánto es el potencial hídrico? El potencial hídrico es menos 0.04. ¿Qué más? El potencial hídrico en el suelo a 100 centímetros es de menos 0.04. ¿Es mayor o menor que el potencial hídrico en la raíz? Acá tenemos los valores. ¿Dónde es menor y dónde es mayor? ¿Dónde es menor, en la raíz o en el suelo? ¿En el suelo es menor o es mayor? Aquí es mayor el potencial hídrico.
¿De acuerdo? Ubíquese, no se vayan a olvidar. Negativo, menos 0.04, está más cerca al 0 que menos 0.4. Por lo que como está más cerca al 0, entonces el potencial hídrico en este caso es mayor. Y luego, a la célula de raíz, el potencial hídrico será menor con respecto al sol al punto de la raíz. Y seguimos subiendo en la planta y en el xilema, el potencial hídrico es menos 0.85, en el mesófilo de las hojitas menos 0.89 y en la atmósfera menos 95. Esta empresa está en bares. Por lo que, repito nuevamente, el potencial hídrico va de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración. Obedece a ese gradiente. En un ejemplito vemos acá una membrana semipermeable y aquí tenemos agua, moléculas de agua, pero el agua está pura aquí. Aquí hablamos de agüita destilada. ¿Qué dice? Que en este caso el agua destilada separada por una membrana semipermeable, existe un movimiento de moléculas de agua de un lado a otro de la membrana, pero no existe un movimiento osmótico neto. La cantidad de agua a un lado y al otro de la membrana es siempre la misma. Se asume con el valor 0 al potencial osmótico del agua destilada. ¿Por qué se asumiría aquí? ¿Por qué se asumiría un valor 0? Si hablamos de agua pura, agua en estado de referencia o agua destilada. ¿Cómo tratamos de definir esto? ¿Por qué no hay movimiento unidireccional? ¿Por qué no se va de izquierda a derecha o de derecha a izquierda por último? ¿Qué es lo que sucede acá? ¿Existe algún soluto en algún lado? No existe ningún soluto. Por eso, el estado de referencia de energía libre en este lado como en este es el mismo. Por lo que no hay un movimiento unidireccional. Hay movimiento bidireccional y están jugando. Repito nuevamente, ¿por qué aquí no se da el concepto de ósmosis? Porque no existe ningún soluto a ningún lado para que pueda haber un cambio unidireccional, un movimiento unidireccional del agua. Pero ¿qué sucede si es que agregáramos solutos a algún lado de este recipiente? ¿Qué sucede si agregamos solutos? Aquí tenemos. ¿Qué es en este caso? El soluto, aquí vemos con rojito, es el soluto. En este caso, en una misma disolución separada por una membrana semipermeable, existe un movimiento de moléculas de agua de un lado a otro de la membrana, siendo este movimiento menor al del agua destilada, ya que la energía que disponen las moléculas para moverse es menor. La energía libre es completa. Aquí las moléculas de agua utilizan su energía libre, es alta, porque no tiene ningún cuerpo o molécula que las retenga, por lo que es agua pura. Ahora, venimos para acá. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Aquí, ¿por qué? Los circuitos azules son moléculas de agua y estas rayas rojas simulan ser una membrana semipermeable, es decir, es selectiva. En este caso, todas las moléculas de agua tienen la capacidad de desplazarse de un lado a otro de la membrana. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un sistema ideal en donde no tiene la presencia de compuestos osmóticos que retengan energía en el sistema, es decir, que estén reteniendo moléculas de agua. En este caso, entonces, hablamos que estamos frente a agua pura, donde el potencial máximo, ¿se acuerdan que es igual a 0? Ahora bien, si a este sistema ideal colocamos o incorporamos compuestos osmóticos, como puede ser una sal, supongamos un cloruro de sodio, los circulitos rojos representan la sal y fíjense qué es lo que pasa. Estas sales retienen moléculas de agua, quiere decir que están quitando energía al sistema. Y entonces esa capacidad de realizar un trabajo, es decir, la cantidad de moléculas de agua que se van a mover de un lado a otro, van a ser menores. Por eso se dice
que el potencial agua en un sistema biológico es siempre negativo, porque no tiene todas sus moléculas de agua disponibles para desplazarse de un lado al otro. El potencial agua siempre entonces en sistemas biológicos es negativo. Les comentaba aquí porque el potencial hídrico o el potencial hídrico sí es menor, a diferencia que en este lado donde el potencial hídrico es alto. ¿Cuándo el potencial hídrico es alto? Cuando su máximo valor sería en este caso 0. Esto un poco confunde, pero el potencial máximo más bien sería cuando el potencial hídrico llega a 0. ¿Cuándo llega a 0? Cuando las moléculas se pueden mover libremente. ¿Por qué se pueden mover libremente hacia un lado o hacia el otro? Porque cuentan con toda su energía libre. La energía que contienen las moléculas no tiene ningún contaminante. Sin embargo, cuando el agua está en esta recipiente, encontramos alguna molécula o una sal en este caso, estos solutos van a retener las moléculas del agua. Por lo que la energía libre es solamente, ¿cuántas moléculas libres tenemos acá? 1, 2, 3, 4, 5 moléculas de agua libre que tienen su energía al 100%. Sin embargo, cada uno de estos solutos retiene moléculas de agua, quitándoles o restándoles esa energía libre. Por lo que, si la mayor cantidad de energía, el potencial es 0, cuando la retiene, el potencial hídrico será negativo. De manera general, entonces, en un sistema biológico, el potencial hídrico siempre va a ser negativo, porque en el sistema biológico todas las células están acompañadas de proteínas, de sales, de iones, de lípidos, de carbohidratos y otros. En una célula viva, pues tenemos un montón de solutos que están siempre reteniendo el agua, por lo que el potencial hídrico va a ser menor. Potencial hídrico, de acuerdo, esta es la ayuda a memoria, ¿ya? La clase en la diapositiva está en otro archivo. El potencial hídrico, según Pamela Graf, ella trata de explicarlo de la siguiente manera. El agua en estado líquido, menciona, es un fluido cuyas moléculas se hallan en constante movimiento. ¿Estamos? El agua en estado líquido es un fluido cuyas moléculas están en constante movimiento. Esa capacidad de las moléculas de agua para moverse en un sistema depende de su energía libre. Y la magnitud más empleada, la definición que es más resumida y más entendida. Y el potencial hídrico puede expresarse en megapascales o bares. ¿Qué más tenemos? El movimiento del agua en el suelo y en las plantas ocurre de manera espontánea a lo largo de gradientes de energía libre. Entonces, nuevamente, el movimiento del agua en el suelo y en las plantas ocurre de manera espontánea a lo largo de gradientes de energía libre. O sea, el agua va de un lugar donde hay mayor energía libre a uno donde hay menor energía libre. Desde regiones donde el agua es abundante y por lo tanto tiene alta energía libre por unidad de volumen, a zonas o a lugares donde la energía libre del agua es baja porque hay menor cantidad del agua. El agua pura dice que tiene una energía libre muy alta debido a que todas las moléculas pueden moverse libremente porque no tiene nadie que lo retenga. Y a esto se le conoce como, este es el estado de referencia del potencial hídrico de una masa de agua pura, libre, sin interacciones con otros cuerpos, a una presión normal y temperatura normal. Le corresponde un valor igual a 0. Pero cuando el agua es retenida por algún soluto, coloides del suelo, qué sé yo, pared celular, proteínas de las células de la raíz, la va reteniendo, por lo cual el potencial hídrico ahí va a ser menor. Sin embargo, en las raíces ya hemos visto que en el suelo el potencial hídrico es mayor
que el potencial hídrico de las raíces, que el potencial hídrico del tallo, que el potencial hídrico de la hoja y obviamente que el potencial hídrico en la atmósfera. ¿Por qué es importante el potencial hídrico? El concepto de potencial hídrico es de gran utilidad, puesto que permite predecir cómo se moverá el agua bajo diversas condiciones, ya que el agua se mueve de manera espontánea en regiones que presentan diferencias de concentración hídrica. ¿Por qué es importante también? Porque permite predecir el movimiento del agua a nivel celular y luego entender cómo se mueve el agua en un sistema dinámico suelo-planta-atmósfera. Además, permite también determinar el estado hídrico de un órgano o tejido. Existen algunos equipos que permiten medir el potencial hídrico y eso se lleva a cabo en la actualidad en cualquier tipo de empresa agroindustrial que se respete o que quiera producir bien y exportar sus productos. ¿Qué pasaría si se mide el potencial hídrico en una hoja? ¿Qué dato tendríamos? El potencial hídrico en una hoja pues se debe medir para poder determinar el estado hídrico del vegetal. ¿Y cómo podríamos determinar nosotros el estado hídrico de una hojita? A ver, podríamos arrancar una hoja como hemos hecho en transpiración. Arrancaron su hojita, le pusieron su vaselina, ¿no? Para que no se deshidrate, y se pesó esa hojita. ¿Qué te ríes? Ahí está pesado. Antonio, llevó su vaselina. Les decía, a ver, ¿cómo determinamos nosotros? En la práctica nosotros hemos determinado la intensidad de transpiración. ¿Cómo? Pesamos las hojitas, un peso inicial, luego de una hora un peso final, restamos y tuvimos una diferencia de pérdida de peso que asumimos que es el agua. Ahora, ¿cómo nosotros determinaríamos la concentración de agua por potencial hídrico en unas hojitas? Podemos hacer lo mismo, ¿no? Colocamos la hojita, la pesamos, a esa hojita lo podemos colocar en una estufa a unos, 40 o 60 grados o unas 24 horas. ¿Para qué? Para poder resecarla, para que el agua que se encuentra en esta hojita pueda evaporarse. Entonces, luego de este sometimiento de la hoja a una estufa, nosotros vamos a tener una hoja totalmente seca. Entonces tendríamos la hoja, un peso fresco de la hoja y un peso seco de la hoja. Restamos y tendríamos la concentración de agua en esa hojita. Ahora, de esa manera, digamos que nos podría dar valores exactos, valores fieles, fidedignos. Fieles así como caso pata. Pero esa concentración de agua será un dato fiel, exacto, que se podría tomar en cuenta. Más o menos si pensamos, a ver, ¿y qué pasa si la hoja que yo he arrancado, a la planta no le han regado una semana? ¿Cómo sé que está totalmente turgente la hojita que he arrancado? No podríamos saber. Entonces podríamos adecuar nuestro procedimiento para poder determinar la concentración de agua en esta hoja. ¿Qué podríamos hacer? Tomamos a la hojita y la embebemos y la colocamos en un recipiente, ahora sí con agua destilada. Tenemos agua destilada, una solución de agua destilada, la hoja allí. ¿Para dónde va a correr el agua? ¿Qué dirección va a tomar el agua? De la solución, porque es agua destilada, las hojitas se van a embeber de agua destilada. Y allí sí, las células van a estar totalmente turgentes. Ahora sí ya podemos realizar el velo. O sea, deshidratar esa hojita totalmente para poder determinar la concentración hídrica. Y si te dan unos videos, ¿sabes ese dejo de voz? Ese dejo de cómo hablan. Me lo paro pirateando a la de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Y ellos tienen ese dejo al hablar. El contenedor todo se encuentra a 21 grados Celsius.
¿Escucha Ahora atrás? bien, ¿Escucha? nuestro contenedor de agua está dividido en dos cámaras, una a la izquierda y otra a la derecha, las cuales están divididas por una membrana semipermeable, es decir, es permeable solo para el agua, pero no para el soluto disuelto en el agua. Vamos a decir que en la cámara izquierda tenemos agua pura, solo tenemos moléculas de H2O, podemos verlo como agua destilada. Ahora, del lado derecho no tenemos agua destilada, aquí tenemos un poco de cloruro de sodio disuelto en el agua. Y como queremos agregar cantidades, voy a decir que hay 0.25 moles por litro o 0.25 molar de cloruro de sodio. Ahora bien, sabemos de manera intuitiva, por nuestro conocimiento de ósmosis, qué es lo que le pasará. Como nuestra membrana solo es permeable al agua y el lado derecho es hipotónico con respecto al lado izquierdo, es decir, tiene una concentración mayor del soluto, por lo tanto, el agua se moverá de izquierda a derecha. Pero en este video pensaremos de manera cuantitativa en cuál será el potencial del agua para ir de izquierda a derecha. Para eso, hablaremos de algo llamado potencial hídrico, que se denota con la letra griega psi. Ahora bien, por convención, el potencial hídrico del agua pura destilada, cuando está en un contenedor abierto a presión atmosférica estándar, será, es decir, la psi de mi lado izquierdo, será igual a 0 bares. Aquí puedes ver que las unidades para el potencial hídrico son las mismas unidades que tiene la presión. Estamos usando los bares, pero podemos usar a psias, atmósferas o alguna otra unidad. Ahora bien, ¿cuál será el potencial hídrico en el lado derecho? Bueno, de manera general podemos separar el potencial hídrico en subcomponentes. Y los subcomponentes de los que casi siempre hablamos, aunque haya más, son el componente debido al soluto y el componente debido a la presión. Es decir, el potencial soluto y el potencial presión. Ahora, como esta cámara derecha está abierta a la atmósfera y recibe una presión atmosférica estándar, el potencial presión, en este caso, será igual a 0. Por lo tanto, todo el potencial hídrico en el lado derecho se obtiene del potencial soluto. Ahora bien, para encontrar nuestro potencial soluto, usaremos una fórmula. Voy a poner por aquí una hoja que obtuvimos del College Board, donde nos muestra una fórmula que necesitamos para resolver la prueba de biología del examen AP. Podemos ver que esta fórmula es muy intuitiva y está relacionada con la idea de los gases ideales que estudiaste en química. Esta fórmula nos dice que el potencial soluto es igual a menos I, que en un momento veremos qué significa, por nuestra concentración molar C, por la constante de los gases ideales R, que a veces en este contexto se llama la constante de presión, pero es la misma R que estudiamos en la ley de los gases ideales, por la temperatura en Kelvin, es decir, por T. Entonces, esto será igual a, primero empecemos con la I. Observa, todo esto será negativo por este signo, ya que todas estas cantidades son valores positivos. Y es la constante de ionización. Una forma de pensarlo es que para cada molécula en el soluto, ¿cuántas moléculas se disocian cuando las pones en el agua? Sabemos que si ponemos una molécula de cloruro de sodio en el agua, esta se disocia en iones de sodio e iones de cloro. O dicho de otra manera, cada molécula de cloruro de sodio se disocia en 2 iones. Por lo tanto, aquí nuestra constante de ionización será 2. Ahora, ¿cuál será nuestra concentración molar? Bueno, ya lo sabemos. La concentración es 0.5 molar, o podemos escribirla como 0.25 moles por litro. Y a esto lo multiplicaremos por la constante de presión o la constante del gas ideal, que es 0.0831 litros por bares entre moles por Kelvin. Y esto lo tendremos que multiplicar por la temperatura en Kelvin. ¿Cuál sería? Bueno,
A nuestros 21 grados Celsius le sumaremos 273 para obtener la temperatura en Kelvin. 21 más 273 es 294 Kelvin. Ahora, esto será aproximadamente igual a, tenemos el signo negativo que no hay que olvidar, y si observamos nuestras unidades, los moles se eliminan, lo mismo con los litros y lo mismo con los grados Kelvin, por lo tanto, nuestras unidades serán los bares, lo cual tiene sentido, ya que son las unidades con las que estábamos trabajando. Así que sacaremos nuestra calculadora y voy a multiplicar 2 por 0.25, y a esto lo voy a multiplicar por 0.0831, y a esto lo voy a multiplicar por 294, y me da de resultado, si redondeamos a solo un decimal, a 12.2. Sin olvidar el signo negativo, esto es aproximadamente menos 12.2 bares. Por lo tanto, nuestro potencial soluto que teníamos acá arriba es de menos 12.2 bares. Y esto nos da el total del potencial hídrico, porque el potencial presión es igual a 0. Ahora, ¿cómo interpretamos esto? Bueno, una forma de verlo es que como tuvimos un potencial negativo en comparación al lado izquierdo, entonces este lado atrae el agua hacia él. Si esta membrana es permeable solo al agua, entonces irá de un alto potencial a un potencial más bajo. Y eso fue justo lo que pensamos que pasaría de una manera intuitiva. Ahora, otra cosa importante en la cual tenemos que pensar es cómo evitaríamos que el agua fluya. Bueno, para eso podríamos sumar un potencial presión de este lado. Tal vez podríamos agregar un pistón y aplicar una presión para tener una presión más alta a la presión atmosférica. Pero, ¿cuánta presión debemos aplicar hacia abajo en esta cámara de tal manera que no tengamos una entrada neta de agua de la izquierda a la derecha? Bueno, imagina que aplicamos una presión de 12.2 bares. Entonces, este potencial presión no sería 0, sería 12.2 positivo. Pero sabemos que a la derecha hay un potencial soluto de menos 12.2. Si a esto le sumamos 12.2 del potencial presión, entonces tendríamos un potencial hídrico de 0, en cuyo caso, tanto el lado izquierdo como el derecho tienen el mismo potencial hídrico, y por lo tanto no tendremos una entrada neta de agua en ninguna dirección. Puedes ver que esta idea del potencial hídrico nos permite pensar de una manera más precisa o cuantitativa las ideas de ósmosis y tonicidad. En fin, nos vemos en el siguiente video. Hola, ¿qué tal? Hay muchas circunstancias en las cuales conocer si el estado hídrico de una planta es adecuado o no es muy útil para poder entender qué es lo que está pasando o predecir qué es lo que puede llegar a pasar. Como el contenido de los tejidos es principalmente agua, es relativamente sencillo calcular cuánta agua hay en una parte de la planta, en un órgano o en un determinado tejido. Por ejemplo, si yo tomo esta hojita y la peso, ese peso es el que voy a llamar peso fresco. Ahora, tomo la misma hoja, la incubo un par de días en una estufa a 60, 70 grados, la dejo llegar a un peso que se mantenga en estado estacionario, y ese es lo que vamos a llamar el peso seco. La diferencia entre el peso fresco y el peso seco es el contenido de agua que tenía esta hojita. Claro, eso no me dice si el agua que tenía esta hojita le alcanzaba para cumplir sus funciones fisiológicas o no, porque, por ejemplo, no sé, el árbol que está atrás mío, que es mucho más grande, obviamente va a tener más agua que una planta más chica. Eso no quiere decir que su estado hídrico sea mejor. Para poder comparar el estado hídrico, en general se utiliza una situación de referencia que tiene que ver con el agua destilada. Y hay básicamente dos maneras de hacerlo. Uno consiste en expresar el contenido hídrico del tejido en relación con el máximo contenido hídrico que podría llegar a tener.
¿Cómo averiguo el máximo contenido hídrico que podría llegar a tener? Simplemente colocando este tejido en agua destilada, incubándolo allí por algunas cuantas horas hasta que llega a equilibrio, y ahí es la situación donde el tejido ha adquirido todo el agua que puede llegar a tener. Entonces, en concreto, ¿qué es lo que puedo hacer? Cosecho este tejido, tomo el peso fresco, después lo llevo a equilibrio para tomar el peso fresco a saturación y después calculo el peso seco después de haber incubado las plantitas en la estufa. Con esto puedo calcular la diferencia entre el peso fresco original y el peso seco, me da el agua que tiene, y la diferencia entre el peso fresco a saturación y el peso seco es el agua que podría llegar a tener. Hay otra manera que también toma al agua destilada como referencia y consiste en utilizar el valor de potencial agua expresado en megapascales. La situación de referencia es el agua destilada a 25 grados centígrados y una atmósfera de presión. A eso le vamos a dar el valor de referencia de 0 megapascales como potencial agua. Hay circunstancias que hacen que el valor de potencial agua se desvíe de 0. Todo aquello que reduzca la energía libre del agua va a tener como consecuencia una reducción en el valor del potencial agua, que se va a hacer más negativo. Por lo tanto, el valor del potencial agua nos da una idea de la energía libre del agua. ¿Cuáles son estas condiciones que hacen que se modifique el potencial agua con respecto a los valores de referencia? Bueno, está por un lado los componentes que tienen que ver con el potencial osmótico, el potencial mátrico, el potencial de presión y el potencial gravitatorio. Vamos a explicar cada uno de ellos. El potencial mátrico está asociado a las fuerzas de absorción que retienen al agua hacia las superficies de sólidos. De manera tal que si el agua está en presencia de una cantidad importante de sólidos, como ocurre por ejemplo en la pared celular, en la matriz de la pared celular, su energía libre se reduce y eso se asocia a un valor más negativo de potencial mátrico. Otro de los componentes es el potencial osmótico y este tiene que ver con la presencia de solutos en el agua, disueltos en el agua. La presencia de solutos también van a reducir la energía libre de las moléculas de agua y van a traer como consecuencia un potencial agua más negativo. ¿Qué pasa con el potencial de presión? El potencial de presión es un poquito más complicado porque puede asumir valores positivos o negativos. Por ejemplo, si yo considero lo que pasa dentro de una célula, si el agua fue entrando a la célula y el agua empieza a generar presión contra la pared, el contenido en el interior de la célula está sometido a una presión positiva. Entonces, en este caso, vamos a tener un componente del potencial agua, el potencial de presión, con un signo positivo. En cambio, hay situaciones donde la presión a la cual está sometida el agua es distinta. Es una fuerza de succión o presión negativa. ¿Dónde ocurre eso, por ejemplo? Bueno, hace un ratito contamos que las superficies sólidas atraían o retenían a las moléculas de agua. Eso obviamente ocurre con las moléculas de agua que están en contacto directo o muy cerquita del sólido. Pero ¿qué pasa con las que están un poquitito más lejos? Bueno, entre sí las moléculas de agua tienen fuerzas de cohesión, de manera tal que si las primeras están retenidas por la superficie del sólido, aquellas que están un poquito más lejos por fuerzas de cohesión, también van a ser retenidas hacia esa superficie sólida. Ahora, ya no vamos a estar hablando de potencial mátrico, porque no hay una interacción entre el agua y la superficie del sólido. Vamos a estar hablando más bien de un potencial de presión con signo negativo. El otro componente del potencial agua es el potencial gravitatorio y se aplica a las situaciones donde tenemos, por ejemplo, con los árboles que tienen gran altura y en donde nos separamos de la posición a nivel del mar y, por supuesto, a medida que consideramos una altura mayor, el potencial gravitatorio va a tener un signo positivo de valor absoluto más grande. Eventualmente, si estuviésemos hablando de algo a mucha profundidad, el valor se haría negativo. Pero en muchas circunstancias, en plantas herbáceas, no se toma en consideración el potencial gravitatorio porque su peso dentro del contexto no es tan importante. El potencial agua
va a resultar de la suma algebraica de todos los componentes que hemos ido mencionando. El potencial mátrico, más el potencial osmótico, más el potencial de presión, sea este positivo o negativo, más el potencial gravitatorio. Nos vemos en el próximo video. Buenas tardes, mi nombre es Arturo Calderón, soy ingeniero agrónomo, doctor en horticultura y agronomía en la Universidad de California, y hoy día les quisiera mostrar cómo se mide estrés hídrico en vides para vinos utilizando este aparato llamado cámara de presión o bomba de presión tipo Cholander. Para realizar esta medición necesitamos algunos elementos. Primero, la bomba de tipo Cholander, un estanque de gas con gas a presión, una manguera que comunique ambos con un manómetro y además una bolsa Ziploc, una hoja de afeitar afilada y finalmente una lupa. Bueno, para comenzar la medición tenemos que unir el tanque junto a la cámara y tenemos que fijarnos muy bien de que las uniones entre las mangueras con la cámara y con el tanque no tengan filtraciones. Asegurarnos además de que esta válvula esté cerrada. Y una vez que abrimos el tanque, vemos el manómetro como sube, que es un indicador de que el tanque ya está abierto. Y el hecho de que la aguja no se mueva significa que no existen filtraciones, por lo tanto ya estamos listos para realizar nuestra medición. Una vez que hemos seleccionado la planta que queremos medir, la cual tiene que ser una planta representativa del viñedo o del bloque, seleccionamos la hoja, y esta hoja debe tener algunos requisitos, como estar expuesta a la luz y no tener ningún síntoma de estrés o enfermedades. Por lo tanto, hojas amarillas o con agujeros o con daño evidente deben ser inmediatamente descartadas. Bueno, para comenzar con la medición tenemos que seleccionar la hoja y una vez seleccionada la introducimos en una bolsa Ziploc, la cual sellamos. El objetivo de sellar la bolsa es tener la transpiración de esta misma y al momento de cortarla también tendrá todo tipo de deshidratación. Cortamos, una vez que está la hoja dentro de la bolsa, la cortamos rápidamente con la hoja de afeitar, realizamos un corte parejo, lo más limpio posible, puesto que si no hacemos un corte limpio se dificulta ver el menisco de agua. Introducimos el peciolo de la hoja de esta forma y luego metemos la bolsa con la hoja dentro de la cámara. Tenemos que fijar que la cámara esté bien sellada y comenzamos a dar el gas. Como ustedes ven, el manómetro comienza a subir y nosotros ponemos la lupa y comenzamos a ver cuándo aparece el menisco de agua. Al momento que aparezca el menisco de agua, nosotros cortamos de inmediato el paso del gas. Este es el momento. Y al momento de salir el menisco, anotamos de inmediato nuestro valor en bares, que es 12. O sea, se necesitan 12 bares para extraer el agua desde la hoja hacia la atmósfera. Bueno, espero que este video les haya servido para aprender un poco más sobre la medición de potencial hídrico o estrés hídrico en vides. Cualquier duda o consulta, les pido que escriban a la dirección de correo electrónico que sale a continuación y será hasta la oportunidad. Muchas gracias. Adiós. Aplica presión, ¿no?, a la hojita y cuándo será el momento o cuál es el dato que va. La presión que ha ejercido, que llega a 12 bares, lo que hace es que el agua que está dentro de la hoja salga a través del peciolo. Por eso en el peciolo se ve que se está mojando de agüita. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el potencial hídrico en esa hojita también es de 12 bares, porque con la misma fuerza que se utiliza para expulsar el agua dentro de la hoja hacia afuera, es la misma fuerza que se va a requerir para que el agua ingrese a la hoja o a la lámina foliar. Repito, ¿por qué 12 bares? Si está expulsando el agua de la lámina foliar a través del peciolo. Se entiende por fórmula que tendría que tener la misma fuerza o el mismo potencial para que ingrese desde el peciolo a la lámina foliar. Y de esa manera es como se mide el potencial hídrico en hoja. La misma medición también se hace, por ejemplo, para semillas o se hace para medir otro órgano en la planta.
el potencial agua. Hay más de una opción. Y hoy nos acompaña acá Juan Cañola, que nos va a explicar una de ellas, que es la medición del potencial agua utilizando la bomba de presión. No vamos a hacer la medida, esa se la dejamos para los prácticos, pero Juan nos va a explicar cómo funciona. Bueno, la cámara de presión consta de una cámara de presión propiamente dicha, un manómetro y la entrada de un gas. Nosotros solemos utilizar gas de nitrógeno. La teoría de funcionamiento es, uno tiene una planta y cuando quiere cuantificar el potencial agua de la hoja, realiza un corte a la altura del pecíolo. Cuando cortamos a la altura del pecíolo, la columna de agua que está en el xilema, sometida a una tensión, se retrae. Bajo la lógica de que si uno le aplica presión a la hoja, esa columna de agua se reconstituye, en el momento exacto en donde la columna de agua asoma por el lugar de corte, la presión con la cual yo estoy ejerciendo sobre la hoja es la misma presión que tenía el xilema en el momento del corte. Entonces la cámara de presión funciona con ese mismo principio, en donde existe una cámara. Dentro de esa cámara yo coloco la hoja saliendo del tallo hacia afuera. No encuentro. A ver, aquí está un taponcito, como para que no se nos pierda. El taponcito nos ayuda porque nosotros tenemos que generar todo un ambiente bajo presión y que no se pierda el gas. Entonces nos ayudamos con el tapón. Una vez que queda tapado, colocamos la tapa de la cámara, ajustamos bien, nos ayudamos de una lupa para visualizar y empezamos a inyectar el gas dentro de la cámara. Miramos con detenimiento en el momento exacto en el cual se reconstituye la columna de agua y ahí cerramos la cámara. Este manómetro nos va a estar diciendo cuál es la presión de la cámara y la presión de la cámara es exactamente el mismo valor que el potencial agua del pecíolo, pero en el valor inverso. Para poder utilizar la bomba de presión hace falta un pecíolo, o por lo menos tenemos que fabricar un pecíolo en la hoja. ¿Cómo podemos hacer para medir el potencial agua de un órgano que no tenga ese pecíolo? Por ejemplo, una semilla. Bueno, existen otros métodos que nos permiten medir el potencial agua. Por ejemplo, el de las cámaras ciclométricas. ¿En qué consiste este método? Consiste en tomar la muestra que uno quiere analizar, en general una muestra de tamaño pequeño, se coloca dentro de una camarita, y esa camarita se incuba durante unas cuantas horas a una temperatura constante, de manera tal que se establece un equilibrio entre el contenido de agua que está en el interior del tejido que quiero analizar y el vapor de agua que queda dentro de la camarita. Básicamente el principio de este método consiste en medir la humedad dentro de la camarita que resulta luego del equilibrio. Si el potencial agua del tejido era más alto, la humedad dentro de la camarita también va a ser más alta. Además de poder medir muestras que serían bastante incómodas para la bomba de presión, este método ofrece otra ventaja, y es que podemos averiguar algunos de los componentes. Por ejemplo, si dentro de una célula los dos componentes más importantes son el potencial osmótico y el de presión, podemos separar los valores de cada uno de ellos. ¿Cómo? Por ejemplo, tomo un disco de una hojita, lo coloco en la camarita ciclométrica, mido el potencial agua y tengo el valor del potencial agua de esa célula. Después, esa misma muestra la congelo, la descongelo rápidamente y eso va a causar la ruptura de las membranas. Como consecuencia, el agua que estaba en el interior de la célula sale y baña a las paredes celulares. Pero el potencial de presión que existía en el interior de la célula se disipó. De manera tal que si yo tomo ese tejido nuevamente y vuelvo a medir el potencial agua, ahora el componente importante es el potencial osmótico. De esa forma entonces, yo mido primero el potencial agua, después el potencial osmótico, el potencial de presión, lo puedo obtener por diferencia. Recordemos que el potencial agua es la suma algebraica de sus componentes. Así que este es un método también muy utilizado para distintas finalidades.
Hay posibilidades también de medir el potencial de presión con otro tipo de equipamiento como la sonda de presión. ¿En qué consiste básicamente la sonda de presión? Es como una microjeringa que se clava, se inserta en el tejido en el cual uno quiere medir el potencial de presión, por ejemplo en el interior de una célula. Entonces, cuanto mayor es la presión que hay en el interior de la célula, mayor va a ser el desplazamiento del líquido que se encuentra en el interior de la micropipeta. Entonces, el equipo lo que hace es generar una presión en el sentido contrario que lleva el líquido a la posición que tenía originalmente. De manera tal que la presión que se ejerció es equivalente, pero de signo contrario, a aquella que hizo salir el líquido del tejido. Y esto nos permite medir directamente, incluso a nivel de una sola célula, el valor de potencial de presión. En práctica ustedes van a determinar el potencial hídrico de la partita que traigan y del zapallo. Ahora, ese ejercicio que tienen acá es el ejercicio que pongo todos los ciclos en el examen. Y se supone que este mismo ejercicio ustedes lo hacen en su informe de práctica. Pero se supone que lo hace cada uno de ustedes, ¿no? Y digo me supongo porque si yo les digo todos los ciclos que enseño el curso, les digo ese ejercicio les va a venir en su examen y solamente lo resuelve la mitad o 60%, entiendo que el resto no lo hace. Cada cubo se en la masa de cada cubo, debido a la ganancia o pérdida neta de una solución sacarosa durante 24 horas en un contenedor abierto, con una temperatura constante de 21 grados Celsius. Los cubos se quitaron de la solución, se secaron cuidadosamente, y en la gráfica vemos que hay 6 puntos que corresponden a cada uno de los cubos. Por ejemplo, este punto de arriba muestra un cubo que se sumergió en una solución que no contiene sacarosa. Vemos que este cubo sumergido en una solución sin sacarosa aumentó su masa un 20%. Ese aumento de masa corresponde al agua que fue absorbida por el cubo. Podemos describir esto diciendo que el cubo que se sumergió en la solución sin sacarosa tuvo una afluencia o ganancia neta de agua lo suficientemente grande como para aumentar su masa un 20%. Ese segundo punto de la gráfica corresponde a un cubo que se sumergió en una solución de 0.2 moles de sacarosa por litro y que también aumentó su masa, pero en este caso el aumento fue del 10%, o sea que fue un aumento pequeño. Así continúa la gráfica hasta que llegamos a este extremo de abajo, donde el cubo de calabacita se sumergió en una solución con mucha sacarosa, 1 mol de sacarosa por litro. En este caso tenemos una salida o pérdida de agua que ocasionó que el cubo perdiera el 30% de su masa. Con esta información, ¿cómo podemos calcular el potencial hídrico de la calabacita? Una forma de pensar en esto es encontrar una solución de sacarosa en la que al sumergir el cubo de calabacita, este no tenga una ganancia o pérdida de agua. Esto indicaría que la calabacita y la solución tienen el mismo potencial hídrico. Esto lo podemos interpolar en la gráfica. Si seguimos la recta, pareciera que si sumergimos un cubo de calabacita en una solución de más o menos 0.36 moles de sacarosa por litro, entonces el cubo tendrá el mismo potencial hídrico que la solución, ya que no hay ganancia o pérdida de agua. Así que el potencial hídrico de la calabacita va a ser igual al potencial hídrico de la solución de sacarosa de 0.36 moles por litro. Así que tenemos que encontrar el potencial hídrico de esta solución. La fórmula del potencial hídrico, como ya hemos visto en otros videos, es igual al potencial soluto más el componente potencial de presión. Sabemos que los cubos están sumergidos en contenedores abiertos, por lo que el componente de presión es igual a 0. Así que solo necesitamos encontrar el potencial soluto de la solución de sacarosa con esta concentración. Sabemos que el potencial soluto es igual a I negativa, que es la constante de ionización. ¿Las moléculas de sacarosa se disocian en el agua? No, la sacarosa no se disocia en el agua, por lo que esto es igual a 1. Esto se multiplica por la molaridad y se multiplica por la constante de los gases ideales, también conocida como la constante de presión, y se multiplica por la temperatura en grados Kelvin. Todo esto es igual a menos 1, porque ya habíamos mencionado que esta I es igual a 1, porque la sacarosa solo se queda en el agua, multiplicada por 0.36 moles por litro, multiplicado por R. Y si ustedes resuelven esto en un examen AP, les van a proporcionar esta fórmula y también el valor de R. El valor de R es 0.0831 litros bares entre mol por Kelvin.
y se multiplica por la temperatura en grados Kelvin. En el enunciado nos dan la temperatura en grados Celsius, por lo que solo debemos sumar 273, así que multiplicamos por 294 grados Kelvin. Sacamos nuestra calculadora y escribimos menos 1 por 0.36 por 0.0831 por 294, que es igual a menos 8.795. Pero como nos piden redondear a una cifra decimal, decimos que es menos 8.8. Lo escribimos. Y las unidades son, este mol se cancela con este otro mol, los litros cancelan litros, y este Kelvin cancela este otro Kelvin, por lo que nos quedan menos 8.8 bares. Con eso terminamos y nos vemos en el siguiente video. Este resultado, ¿a qué se refiere? 8.8 bares de qué, potencial hídrico de qué, de la solución o del producto biológico. En este caso el zapallito que van a tener ustedes en la página. Este potencial hídrico de 8.8 bares es de la solución o del material biológico. Es de la solución. Ahora, ¿por qué igualamos? ¿Por qué decimos que es el mismo? A ver, ¿qué necesitamos acá? Dice, una calabacita fue pelada y cortada en 6 cubos idénticos. Cada cubo se pesó y después se sumergió en una solución que no entiende mucho. Y como no hace su informe, solamente lo hace uno, y a veces está mirando, ¿no? ¿Qué es lo que se va a hacer? Van a traer ustedes sus vasos que están en la guía que dice 10 onzas. Es necesario que traigan esa medida porque si no se derrama el agua. ¿Ya? Entonces colocamos el material biológico en un recipiente que tiene una concentración, por ejemplo, de sacarosa conocida, una molaridad. Y digamos que, unos 0.1 molar, 0.3 molar, 0.4 molar, 0.6 molar. Luego de las 24 horas, ¿qué va a suceder? Si la concentración de agua dentro del material biológico es menor que la concentración de solutos de la solución, el agua va a entrar al material biológico. Por ósmosis, ¿de acuerdo? El agua va a entrar. Por lo que este material biológico va a ganar peso. Y como va a ganar peso, esa ganancia la vamos a convertir en porcentaje. Por lo que acá colocamos 0, hacia arriba 10%, 20%, 30% y a la parte inferior también. Entonces este otro recipiente también va a tener un cubito de zapallo a una concentración de sacarosa y ahora 0.4 molar, y puede ser que también ingrese agua de la solución hacia el zapallito material biológico, por lo que posiblemente también gane peso. ¿Cuánto va a ganar? A lo mejor gana 10%, a lo mejor este gana 20%. Pero también va a haber otras soluciones cuando ya sea mayor la concentración molar. Por ejemplo aquí, cuando sea mayor la concentración molar, ¿qué va a suceder? Que posiblemente haya más azúcar fuera que dentro. Por lo que el agua por ósmosis va a salir del material biológico hacia afuera. Y como va a salir agua del material biológico del zapallito, el zapallito entonces se entiende que va a perder peso. ¿Cuánto va a perder peso en porcentaje? Colocamos acá, buscamos, se perdió 10%, lo cuadramos por aquí. Pero en este caso, estos son las pérdidas, la ganancia de peso y pérdida de peso en porcentaje que ha tenido el material biológico. ¿Qué es lo que debemos buscar nosotros? Esto se hace en un papel milimetrado. Este cuadrito. ¿Qué es lo que vamos a buscar nosotros? Vamos a buscar a qué molaridad de la sustancia no hay ganancia ni pérdida de agua del material biológico, que va a ser el caso de ustedes del zapallo o de la papa. Repito, ¿para qué nos va a servir este cuadrito? Para poder determinar a qué concentración molar de la sustancia que vamos a usar el material biológico no gana ni pierde peso. En este caso, podemos ver eso
¿Podemos ver eso en el cuadrito? Acá ¿cuánto ganó? Aquí ganó 20. Aquí ganó 10. Aquí perdió aproximadamente, a ver, ¿cuánto es esto? 4, ¿no? ¿Está bien? Aquí perdió, a ver. Mira, acá de 0 a 10. 2, 4, 6, 8, 10. Pues, chico. Acá está, ¿dónde está el punto? Aquí está el punto. Ya 3, entonces. 3, ya, perdió 3% de su peso original. ¿De acuerdo? Este material biológico, ¿cuánto perdió? 17, ¿puede ser? 17%. 17%. Este perdió, qué sé yo, 26%. Y este perdió como 30%. ¿Qué debemos determinar nosotros? Debemos determinar a qué molaridad de la molaridad, a qué molaridad no hay ganancia ni pérdida de peso del material biológico. Aquí, ¿habrá ganancia o pérdida del material, de peso del material biológico? Aquí. No hay. Entonces, los otros datos nos sirven como guía. Nosotros colocamos los datos en la tablita y unimos estos puntos mediante una recta. Entonces, la recta, la intersección, en donde la intersección de la recta con 0, allí vamos a marcar, como estamos viendo acá, estamos marcando y prolongamos hacia la parte inferior y marcamos y luego determinamos a qué molaridad el material biológico no gana ni pierde peso. Y por eso he hecho esta raíz de acá, esta prolongación. Si acá hay 0.4 molar, acá hay 0.2 molar, acá habría, supongo, 0.3 molar, ¿no? ¿De acuerdo? 0.3 molar. Entonces, aquí más o menos calculando cuánto será. El cálculo es para el ejemplo 0.36 molar. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Siguiente video. 0. Y si ustedes resulta, se cancela con este otro mol, los litros cancelan litros, y este Kelvin cancela este otro Kelvin. Aquí, acá dice 0.36, no sé cómo se aparece esto. Acá dice 0.36. ¿Qué significa? Que cuando coloquemos el zapallo en una solución a 0.36 molar, el zapallito no va a ganar ni va a perder peso. ¿Qué se entiende? Que el potencial hídrico del material biológico es el mismo potencial hídrico que de la solución. Por eso no hay un ingreso neto no hay un ingreso ni salida de agua en ningún lado, ni del material biológico ni de la sustancia. O sea, el agua que está en la sustancia no ingresa al material biológico y el agua que está en el material biológico no ingresa a la sustancia. Por lo que, teniendo ya ese dato, podemos aplicar la famosa fórmula del potencial soluto. ¿Y por qué utilizamos acá el potencial de presión? En el ejemplo anterior se mencionó que como estos recipientes están abiertos, están expuestos de manera constante a una misma presión, por lo cual este potencial de presión se elimina o se desprecia, lo que se dice en matemáticas. Se desprecia el potencial de presión, por lo que el potencial hídrico es igual al potencial soluto. Y el potencial soluto, hay una fórmula para determinarlo, es igual a I por C por R por T. Entonces, lo que vamos a tener mañana se va a hacer tanto para zapallo como para papa. Por eso van a traer ustedes su papa y su zapallito. Azúcar, sal y preparar las soluciones molares que se le pide en la guía. Y vuelvo a repetir, este ejercicio, así igualito, viene en el examen. Y vale 4 puntos. 4 puntos asegurados. Espero. En serio, ninguno hemos visto. Este es el sacro de un familiar en Mirú, que yo les hablo, y esa fresa es la que produce grandote. De este año. Y lo puse porque es una fresa muy agradable.
dulcecita, con un ácido bueno. Esto es para exportación. En Chacra 5 soles cuesta el kilo de cotón. Bueno, estaba, ahora está 6. En Chacra. ¿Cuánto llegará a costar en Estados Unidos? ¿No? Pero el contenido volumétrico de agua en el suelo es mayor la concentración de sales presentes y mayor la cantidad de coloides existentes. Ambos datos, ambos tipos de compuestos determinan un menor potencial hídrico del suelo. Las moléculas de agua están más fuertemente retenidas en este y es mayor el esfuerzo que debe hacer la planta para poder absorberlo. Entonces, le decía, a ver, cuando el agua está retenida por cualquier otro tipo de sustancia, por partículas de suelo u otros, la planta debe ejercer mayor fuerza para poder extraer el agua, para que el agua pueda ingresar a la planta. De manera general, la producción de biomasa, la producción de frutos, es proporcional al abastecimiento y uso de agua. Por lo tanto, o en consecuencia, la medición de la condición hídrica de la planta, junto con la condición hídrica del suelo, son una parte importante del entendimiento de la producción de biomasa para maximizar los rendimientos con riego. Entonces, ¿por qué es importante determinar el potencial hídrico tanto del suelo como de la planta? Porque nos permite maximizar la producción de biomasa en los rendimientos con riego. Para eso es importante determinar el potencial hídrico del suelo y la planta, porque a partir del agua que puede absorber el vegetal, se puede dar como resultado la producción de biomasa, la producción de frutos por el vegetal. Por eso es muy importante.